Les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este día, Dios, por su gracia, nos da su palabra que es viva y eficaz, y a través de ella nos está dando un mensaje muy importante. El título es El tabernáculo construido en el desierto. Y el pasaje bíblico lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 25, del 1 al 9. La respuesta más grande que podemos tener es estar dentro del pacto de Dios. Esa es la mejor respuesta. Si estamos dentro del itinerario del pacto, no podemos fracasar. Dios nos va a dar siempre la victoria. ¿Por qué? Porque si estamos dentro del plan absoluto de Dios, Dios pelea por nosotros. Es imposible fracasar. Y las dificultades que nos vengan, estando en la corriente del pacto, Dios las cambiará en grandes bendiciones para nosotros. En el pasaje de hoy vemos que el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto. Y Dios les ordena una primera cosa. Hay algo en primer lugar que Dios le pide que construya. Pero antes de eso hay tres cosas que tenemos que entender. La primera es que aunque este mundo está en crisis mundial, aunque las personas están sufriendo por el coronavirus, realmente el problema en sí no es el coronavirus. El problema es que estamos entrando en una época de desastres. La gente no tiene ningún interés en Dios. Por eso vienen desastres continuamente. Las iglesias no se están aferrando solo al Evangelio de la Biblia, ni están predicando el Evangelio bíblico. Por eso vienen desastres continuamente. Y a lo largo de la palabra de Dios vemos que continuamente venían esas épocas. Por eso, aunque una persona en ese estado, separada de Dios, tenga cosas buenas, cosas materiales, incluso es peor para su vida, va a tener todavía más sufrimiento. Vemos que el imperio egipto era el imperio más poderoso de esa época, pero contra más fuerza tenía, cosas más malas hacía. Llegó al punto que el pueblo de Israel fue esclavizado. Eso era el mayor desastre que puede haber. Y al final pudieron salir y ser liberados como nosotros, igual. La segunda cosa que tenemos que entender es que Dios siempre nos da la palabra precisa para nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos de verdad aplicando la palabra de Dios? ¿Estamos escuchando y siguiendo la palabra que Dios nos da? Él de verdad, aunque a veces parezca que su palabra queda muy lejos de mi vida o no tiene nada que ver o no la entienda, Él siempre nos da la palabra precisa, la que necesitamos. Nos da la palabra justa para nosotros. Vemos que Abraham, en Génesis 12, del 1 al 3, le dice que deje su casa y su parentela. En ese tiempo, el moverse de un sitio era muy peligroso, podías morir. Pero realmente era la palabra precisa para Abraham, para darle grandes bendiciones, para utilizarlo como un gran testigo a través del cual el Evangelio llegó hasta nuestros días. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar tomando la palabra para su vida. ¿Cuál es la primera palabra que Dios les dio estando por el desierto? Les dijo que construyeran un tabernáculo. Y la verdad eso parecía humanamente una locura, ¿verdad? Salgo de Egipto, voy caminando por el desierto y Dios me dice que haga un tabernáculo. No solo eso, que le entregue las cosas más preciosas, las posesiones más valiosas que tenga. Eso humanamente puede parecer una locura. Pero Dios siempre nos da la palabra perfecta. ¿Por qué hay que construir un tabernáculo?
¿Por qué? Para poder restaurar el culto y poder restaurar el poder, para poder estar viviendo, para poder estar teniendo respuesta en todas las situaciones que tenemos cada día, para poder ser testigo cada día con el poder de Dios. Por eso necesitamos el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el desierto, nuestra vida, estamos caminando por el desierto, no es fácil. Hay dificultades, hay conflictos cada día y Satanás intenta engañarnos continuamente. Por eso, a través del tabernáculo, Dios quería que restauraran el poder del Evangelio en sus vidas, el poder que obtenemos a través del culto, para poder tener victoria, para levantarnos cada día en el lugar donde estamos como testigos, para proclamar el Evangelio en el lugar donde Dios nos ha puesto y traspasar ese pacto a la siguiente generación. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén tomando esta palabra para sus vidas y que estén no solo tomándola, sino aplicándola. ¿Qué es lo que quería que restauraran? En primer lugar, quería que construyeran el tabernáculo para restaurar ese culto y de esa manera tener la sanidad fundamental. Y necesitamos esa sanidad fundamental. ¿Por qué? Ellos durante 430 años eran esclavos, haciendo lo que les decían, pensando que eran como animales. Eso se había grabado, se había enraizado en sus vidas, era su naturaleza. Por eso, aunque realmente habían salido de la esclavitud, ellos, como tenían esas heridas todavía de ser esclavos, en ese estado era imposible que pudieran conquistar la tierra prometida. Era imposible. Por eso Dios, a través del tabernáculo, quería que ellos estuvieran restaurando el culto y de esa manera recibir la verdadera sanidad. Había un hombre que durante 40 años estaba en la cárcel. Él, esos 40 años, cada día se levantaba a la misma hora. Desayunaba a la misma hora. Iba al patio a dar un paseo a la misma hora. Volvía a entrar a la celda a la misma hora. Almorzaba a la misma hora. Después descansaba a la misma hora. Después hacía la cena a la misma hora. Se acostaba a la misma hora. Así día tras día, semana tras semana, año tras año, 40 años. De repente, un buen día, sin esperarlo, le dieron la libertad. Tomó sus cosas, las pocas que tenía, y salió a la calle. Se quedó sorprendido. Y de repente allí, pues, alquiló un cuarto. Y era libre ya, de repente, después de 40 años era libre. Pero en ese cuarto, ¿qué hacía? Se despertaba a la misma hora. Desayunaba a la misma hora. Salía a dar un pequeño paseo a la misma hora. Venía a almorzar a la misma hora. Es decir, que él seguía viviendo con el mismo horario. ¿Por qué? Porque lo tenía grabado, enraizado, era su naturaleza. Durante 40 años había estado haciendo lo mismo. Ahora de repente, aunque era libre, aunque él podía comer, almorzar a la hora que quisiera, ir a pasear, incluso no volver a su cuarto, él, aunque lo podía hacer, no lo hacía. ¿Por qué? Porque estaba todavía atado a esas cosas en su vida, tenía esos límites. Por eso, aunque realmente él, teóricamente, era libre, de manera natural no era libre, seguía siendo un preso todavía. Y eso es lo único que a través del culto, es la única manera, a través del poder de la palabra, a través del poder del Evangelio, de poder recibir verdadera sanidad en nuestras vidas. Y todos, de verdad, desde que hemos nacido en nuestras familias, de la manera que nos hemos criado, y Satanás ha ido poniendo heridas, límites en nosotros, ha ido poniendo trampas, moldes, ataduras, y humanamente no podemos salir de ahí. Somos hijos de Dios, pero como creyentes, si no salimos de ahí, estamos sufriendo, y por esos sitios, por esas heridas, Satanás se mete constantemente y está trayendo conflictos a nuestra vida. ¿Para qué? Para que no estemos disfrutando el Evangelio. ¿Para qué?
para que no estemos compartiendo el Evangelio a los demás. Por eso, Dios les habló claramente que construyeran el tabernáculo y nosotros, en el nombre de Jesucristo, que estemos restaurando ese culto para poder tener sanidad fundamental. No solo eso, y a través de ese culto, que ellos experimentaran el poder del Evangelio, el poder que al poner esa sangre en los dinteles y en los postes de las puertas, Faraón fue derrotado, fueron liberados. Ese es el poder del Evangelio que a través del culto tenemos que estar restaurando y experimentando en nuestras vidas. El poder a través del cual ese mar rojo fue dividido y ellos caminaron en seco y ese mismo mar rojo sirvió para derrotar a sus enemigos. Ese es el poder del Evangelio que tenemos que estar disfrutando y restaurando en nuestras vidas. El poder del Evangelio que hizo que les diera Dios cada día el maná y también ese día les dio las codornices. Ese es el poder del Evangelio que tenemos que estar restaurando. Por eso, en primer lugar, que estén construyendo ese tabernáculo para restaurar el culto a través del cual puedan tener la sanidad y puedan restaurar el verdadero poder. ¿Cuál es el segundo punto? A través de ese tabernáculo, ellos tenían que restaurar el culto. Qué importante es el culto. ¿Para qué? También para preparar el futuro. Y en ese templo, en ese tabernáculo, iban a poner el arca del pacto, el pacto eterno. Por eso, a través de eso, era para que ellos tomaran el pacto, para que compartieran el Evangelio, no solo a sus vidas, sino a la siguiente generación. Por eso el rey David lo entendió. David en su corazón tenía el poder levantar ese templo. Y él preparó todas las cosas para que ese templo fuera construido. Dios no le permitió construir a él, porque sus manos habían matado a muchas personas. Pero dijo que lo haría a través de su hijo Salomón. Por eso David preparó todo para construir el templo. ¿Y Dios qué hizo? Dios bendijo tanto a David, que es el rey más importante de todos los reyes, hasta los no creyentes conocen quién fue el rey David. Y Dios lo construyó a través de su hijo Salomón. Y a Salomón dice la palabra que Dios le dio más sabiduría que a todos los reyes. Fue el hombre más sabio. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Que estemos levantando ese templo para restaurar el culto y de esa manera preparar el futuro, salvar el futuro. ¿Cómo? A través de ese templo tenemos que levantar los discípulos para salvar las 237 naciones, la evangelización del mundo. Tiene que ser un templo donde a través del culto, de la palabra, del evangelio, estemos dando la verdadera sanidad. La gente vive en desastres, en adicciones, en problemas mentales y la causa son problemas espirituales. Por eso solo a través del evangelio de que Jesús es el Cristo, ellos pueden estar recibiendo la verdadera sanidad. Y esa es la función que tiene que estar haciendo el templo. No solo eso, también a través de ese templo hay que levantar a los niños, a los jóvenes, a nuestros remanentes. ¿Para qué? Para que puedan subir a la cumbre espiritual en primer lugar, a la cumbre de sus habilidades y a la cumbre de la cultura. Ese es el deseo de Dios. Por eso a través de ese tabernáculo había que restaurar el culto para salvar el futuro, para preparar el futuro. Una de las exrepúblicas de la Unión Soviética, cuando entró allí el comunismo, dice que había una gran iglesia, donde había hermanos muy fieles que daban culto allí, pero de repente pues entraron con todo el tema del comunismo y dijeron, mira, les vamos a permitir que sigan haciendo el culto, pero solo le vamos a poner una restricción. ¿Cuál es? Todos los jóvenes y niños menores de 21 años
no pueden ir al culto. Es decir, que todos los niños, sus hijos, ellos, hasta que no tengan 21 años, no pueden ir a la iglesia. Entonces, ellos lo que hicieron a todos esos niños jóvenes, les empezaron a adoctrinar con su ideología. Y esa iglesia pues continuó haciendo cultos, pero solo los mayores de 21 años. ¿Saben lo que pasó al final? La iglesia fracasó, no podía continuar. Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir, sabe perfectamente la importancia de los niños, de los jóvenes. Y nosotros, como hijos de Dios, conforme a su palabra, tenemos que conocer la importancia que Dios le da. Por eso tenemos que levantar un tabernáculo. Tenemos que empezar a restaurar el culto, para restaurar el poder, para tener sanidad, tener el poder del Evangelio, pero también para poder salvar a las siguientes generaciones. ¿Cuál es la tercera cosa? También tenemos que estar construyendo un tabernáculo para restaurar el culto y podamos aferrarnos a lo eterno. Y siempre tendemos a aferrarnos a las cosas que podemos ver, que podemos tocar, a las cosas materiales, pero Satanás obra continuamente ahí, y nos engaña y nos hace sufrir. Por eso tenemos que estar aferrándonos a lo eterno. Ahí Satanás no se puede meter. ¿Y qué es lo eterno? Las tres fiestas. La Pascua, Pentecostés, la cosecha. Pero realmente, ¿qué es la esencia de esas tres fiestas? La Pascua es la salvación. Pentecostés es el reino de Dios. Y la cosecha es el respaldo del trono celestial. Y eso son cosas eternas. Ahí Satanás no se puede meter. Y nosotros, a través de restaurar ese culto, tenemos que aferrarnos a lo eterno, a las respuestas eternas que ya tenemos y disfrutar de ellas. Ahí Satanás no nos puede engañar. Vemos en la carta a los Hebreos, capítulo 8, en el versículo 5 dice la palabra: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces todas las cosas, dice que eran sombra y figura de las celestiales. Y no es solo lo externo, ¿verdad? El pueblo de Israel constantemente perdió, por ejemplo, la esencia del Arca del Pacto. Ellos pensaban que era como un amuleto, no algo poderoso, pero no entendieron que lo importante era el pacto de que Jesús es el Cristo. Y tenemos que estar viendo realmente las cosas eternas, no quedarnos en las cosas de fuera, sino en la esencia de las cosas. Y Dios, en ese tabernáculo, quiere que estemos restaurando el culto, para que aprendamos a cerrarnos a lo eterno, a lo que ya tenemos. Jesús es el Cristo, Él ha consumado todo, y en Él ya tenemos esas cosas eternas. Por eso tenemos que estar haciendo esos tesoros en el cielo. Ahí ni el ladrón ni las polillas se pueden meter. Les bendigo en el nombre de Jesucristo que puedan estar tomando fuertemente esta palabra. Estamos por el desierto. No es fácil. Si empezamos a ver las cosas humanamente, somos engañados. Pero Dios nos da la palabra. Esa palabra es para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que construir un tabernáculo. Hay que construir un tabernáculo. ¿Para qué? Para yo empezar a tener el culto. Lo más precioso. Ahí en ese culto, ¿qué voy a restaurar? A través del culto voy a poder tener sanidad de mis heridas. Voy a restaurar el poder. A través de ese culto voy a poder salvar el futuro. A través de ese culto me voy a aferrar a lo eterno. De esa manera, cada día podré disfrutar. Con ese poder, en todas las situaciones, circunstancias de cada día, podré ser un testigo. Podré traspasar el pacto a mi descendencia. Podré predicar que Jesús es el Cristo a todas las personas que están a mi alrededor, con todos los encuentros que Dios me dé.
De esa manera, el nombre de Dios va a ser glorificado. Para concluir, hay 3 cosas muy importantes. Que estemos centrados en el tabernáculo. Cuando, estando por el desierto, el pueblo de Israel paraban y montaban su campamento, todas las tiendas, en el centro del campamento estaba el tabernáculo. Y todas las tiendas las ponían de manera que la puerta de la tienda estaba mirando al tabernáculo. Es decir, que ellos al levantarse, al salir de la tienda, lo primero que veían que era el tabernáculo. De esa manera podían darle gracias a Dios, hacer culto a Dios, aferrarse al pacto de Cristo, nada más levantarse. Eso es lo más importante, que vivamos centrados en el tabernáculo. En Daniel 6:10 dice la palabra que, como acostumbraba, Daniel se metía en su cámara y 3 veces al día oraba, mirando ¿hacia dónde? Hacia el templo. Y aferrándose a Cristo. Jesús es el Cristo, al Evangelio. Y a través del culto tenemos que estar cada día permaneciendo en Cristo. Por eso que vivamos centrados en el tabernáculo. También en este pasaje que hemos leído, dice que le dieron las ofrendas, pero no es solo una ofrenda. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo tenemos que entregar como un sacrificio vivo para Dios. Todo para Dios. Ese es el privilegio que tenemos, entregarnos totalmente a Dios. Y lo tercero, en ese templo estaba el ¿qué? La gloria de Dios. Y no hay nada tan precioso como dar culto a Dios y poder gozar en nuestras vidas de la gloria de Dios. El poder llevar esa gloria de Dios a nuestra descendencia. El poder traspasar esa gloria de Dios en los campos, en los lugares donde Dios nos pone. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que tomen fuertemente esta palabra, que la estén aplicando a sus vidas. Que estemos construyendo el tabernáculo. Que a través del culto estemos restaurando el poder, que estemos recibiendo la sanidad, que estemos salvando el futuro y que estemos aferrándonos a las cosas eternas. Dios ciertamente va a cumplir esta palabra en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque Jesús es el Cristo, consumador de todas las cosas para nosotros. Que podamos estar tomando tu palabra y construyendo ese tabernáculo. Que podamos restaurar el culto en nuestras vidas. Que a través del culto, Señor, nos des la sanidad, el poder. Que podamos salvar al futuro y aferrarnos a las cosas eternas. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.